Tengo un gustazo enorme de estar con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, con Jorge Ferraresi. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, hablando del techo, ¿no? Tan importante en términos de derechos, las búsquedas a lo largo de la historia en la República Argentina. Yo decía recién, bueno, hay un sector de la política que pareciera no reconocer ni siquiera eso, que hay una historia detrás, que hay una búsqueda, que hay causas que muchas veces hay que ir retomando y se hace caso omiso de todo eso. Sí, siempre digo el decir y el hacer, ¿no? Y el tema de reflejar que si hicimos un camino y podemos plantear que no fue mal y ahora queremos corregir el otro camino que va bien. La verdad que es contradictorio todo lo que vos explicabas recién en esta cuestión de la felicidad y la falta de oportunidades y el tema de la no profundización de los temas en función de Sí. las propuestas. Yo escuchaba en estos días la candidata del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hablando educación adentro de las escuelas. Y en la gobernación se cerraron 345 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Digo, es raro, ¿no? Es raro porque justamente ir sobre algo o el tema de la enseñanza que nos quieren dar, que tenemos que hacer con respecto a la deuda externa, una deuda externa que generaron con una ingeniería financiera de fuga de capitales. Entonces digo, me parece que esto, empezar a generar un debate serio, que lo planteó Cristina cuando presentó la fórmula, que ayer Alberto plantea en el primer párrafo, digo, la oposición no se quiere juntar con nosotros porque plantea dos modelos de país totalmente antagónicos. Y sería bueno que se expliciten, digo, en esa explicitación, digo, generar en los procesos históricos que se desarrollaron tales cuales políticas, cuáles fueron los resultados. ¿Para qué esto? ¿Para que la gente sea feliz o para que la gente cada vez esté más lejos de ser feliz? Me quedo pensando también en esto, ¿no? Claramente digo, hay dos proyectos de país y hay dos modelos en los cuales uno entiende, ¿no? Lo veíamos al expresidente recién, el expresidente Macri, diciendo, bueno, en este país es necesario evadir impuestos. Uno no puede imaginar una definición más irresponsable que esa, teniendo en cuenta que a través de los impuestos es la forma legítima en la cual se financia un gobierno y puede tratar de mitigar un poco lo que es la desigualdad que per se las sociedades ya tienen. Bueno, pero tiene que ver con su esencia y con su comportamiento como individuo argentino. El tema de las offshore, el tema del blanqueo de capitales, donde hizo una modificación reglamentaria para que su hermano pueda blanquear dinero que lo tenía de forma probablemente en estas condiciones, cierto, ¿no? De evasión impositiva. Entonces digo, hay coherencia entre el dicho y el hecho. Digo, no hay mucho que pensar en esa cuestión. El tema que como nosotros a veces desde un lugar, sin pertenecer a ese espacio, a ese interés, nos convencen con esta verdad que vos decís. Yo siempre me acuerdo, hace muchos años, y siempre el fútbol es un reflejo maravilloso, ¿no? Ya viste que hay tantos programas de fútbol. Entonces uno termina repitiendo qué bien que juega tal o cual, que viene para nuestro equipo. ¿Cuántas veces lo viste jugar? Nunca. Y eso uno lo hace porque lo escucha acá, ¿no? que lo dice otro. Lo escucha acá, lo dijeron allá, y se repite tantas veces que uno cree que un jugador es un buen jugador hasta que le viene el equipo de uno y lo ve y dice, no pasa, bueno, y esto es indefenso, digo, por terminar haciendo un partido de fútbol. Digo, en la Argentina pasa lo mismo, como desde el convencimiento que nos van generando uno cree que pertenece a la defensa de algo, el cual nunca participa. Y doy el ejemplo de lo que fue el aporte solidario de las grandes fortunas. Que parecía un problema de la Argentina extraordinario para 10.000 familias que lo terminaban pagando 9.800 y que había 20 millones que no pertenecían a ninguna de esas familias que estaban en desacuerdo que lo tengan que pagar. Entonces, quiere decir que tanto problema finalmente no fue. No fue tanto problema, no fue tanto problema. Entonces a veces nos hacen participar de una batalla que no tiene nada que ver, en la cual no pertenecemos, y nosotros a partir de esa cuestión que nos van metiendo en la cabeza, que nos hacen creer una verdad, que es una verdad totalmente distorsionada, en el cual nosotros nos pertenecemos. Por eso digo, es importante poder comunicar, digo, lo que decía ayer el presidente, las cosas que fuimos haciendo, las cosas que fuimos capaces de hacer y lo que vamos a hacer. Digo, salimos, como decía ayer, pasamos la puerta de la pandemia y el tema de vivienda es un tema clave. Digo, es importantísimo. Genera estas dos cuestiones, la posibilidad de concretar sueños y generar trabajo. Generar sueños a partir de la realidad de argentinos que puedan tener a partir ya no más del sistema financiero que ordene, sino de una política pública a través de tasa cero, a través del ordenador que sea el salario y generar trabajo. Cada crédito que entregamos de vivienda, como están pasando en la pantalla, 3 puestos de trabajo. Ya llevamos generado en estos meses cerca de 120.000, recién vinimos
una reunión que compartimos con Gerardo Martínez, ya está casi en los límites óptimos de cantidad de trabajadores en función de la construcción, y viene el tiempo de capacitar. Necesitamos más trabajadores de la construcción que puedan abordar todas las obras que hacemos desde el Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de todo lo que hacen las provincias y los municipios. Ministro, además de la vivienda, para muchísimas personas, el acceso a esa vivienda es a través de un crédito, ¿no? Un crédito que facilita, obviamente, la posibilidad de acceder. ¿Cómo se está en esa materia? Porque uno decía, bueno, uno tiene la expectativa de llegar a una vivienda, pero primero tenés la expectativa de llegar a un crédito para poder llegar a esa Por eso vivienda. nosotros vinimos a cambiar el sistema y el paradigma. Sí. O sea, la herramienta que tenemos nosotros es el banco hipotecario, los recursos son del Estado Nacional, no son del sistema financiero, y ya vamos en el tercer sorteo de créditos de construcción para argentinos que tengan un pedacito de tierra o construyan, como decíamos nosotros, en la Casa de los Viejos al fondo o arriba. El primer tramo 44.000, el segundo tramo 33.000, que están todos en proceso de adjudicación. Ya llevamos 12.000 créditos efectivos entregados y ahora tenemos el próximo corte que va a ser el 14 de septiembre, donde al día de hoy hay inscriptos más de 15.000 argentinos, y generar esto, digo, la posibilidad, tasa cero a partir de un salario mínimo, o sea, la condición de tener un salario mínimo, con un salario mínimo construir 33 metros cuadrados y hasta 60 metros cuadrados, hasta 8 salarios mínimos. Y la variable es el tiempo, el que gana más lo devuelve en menos tiempo y el que gana menos lo devuelve en más tiempo. La perspectiva en términos, usted decía recién, bueno, lo que vamos a hacer hacia adelante. ¿Qué es lo que viene, en materia de vivienda? Lo decía ayer el presidente, se generó un ministerio que se ocupa del tema del hábitat. Tenemos como objetivo construir 264.000 viviendas en el proceso de los 4 años, ya llevamos entregada 20.000, vamos a 30.000 a fin de año. En este momento, al día de hoy y a la tarde, había 44.000 viviendas en construcción, estamos llegando a fin de año a más de 100.000. Bueno, esto es un proceso virtuoso que va generando esto con distintas políticas, los créditos directos a los argentinos que puedan construir, los convenios con los municipios y las provincias que a través de ellos construimos. Empezamos con los sindicatos están aportando tierras para que podamos construir viviendas o entregar créditos a sus afiliados para que puedan construir. Seguimos trabajando en la generación de suelo urbano a través del aporte público-privado, donde generamos la infraestructura para que después podamos entregar créditos a hacer viviendas. Y bueno, y después el relanzamiento de Procrear 2, que son 30.000 viviendas en desarrollo urbanísticos, y una licitación de compra de tierras que la sacamos en el mes de julio, que estamos en un proceso de ir comprando para abordar todo este tipo de temática. Después viviendas rurales, viviendas de urbanización. La Argentina dejó inconclusas 55.000 viviendas en el año 2016. A través del programa Reconstruir las estamos terminando, ya tenemos 16.000 en proceso de construcción y algunas terminadas. Y bueno, y todas las políticas que tenemos con Casa Activa para personas, adultos mayores, aparte con una articulación de PAMI, 3.200 viviendas en la Argentina que puedan vivir en comodato. Y bueno, seguimos generando el arraigo a partir de viviendas rurales, con las organizaciones que trabajan la tierra, a partir de la plantación de alimentos saludables que no tengan agrotóxicos, que generen un arraigo, que generen una competencia en esos territorios con productos que sean competitivos en el mercado y que generen un concepto de salud. Así que vivimos con una diversidad de políticas que seguimos generando esta cuestión. Y lamentablemente desde la soledad de la inversión del Estado, aplicamos y empezamos a hablar con el sistema financiero para que el sistema financiero empiece a aportar algunos recursos y ver cómo nosotros a partir de esa realidad, generando subsidio de tasa, podemos generar que esta oportunidad sea para más argentinos. Claro, porque eso yo justamente le iba a preguntar, porque obviamente el Estado está financiando, está fondeando todo esto, y obviamente es muy meritorio, pero los bancos también, tenemos un sistema financiero que no será demasiado grande en comparación con el resto de la región, pero que de todas maneras claramente está en condiciones de dar crédito, sobre todo crédito hipotecario. Es lo que esperamos, lo que venimos trabajando, y una ley que tenga que ver con una agencia hipotecaria donde se empiece a compensar el tema del SER con el tema del salario. ¿Se va a trabajar una ley? Estamos trabajando en una ley. Ah, qué interesante. Con esto, donde el problema de la Argentina tiene que ver con estas cuestiones de las discontinuidades de las políticas y a veces de estos sobresaltos con respecto al tema de la inflación y toda esa historia. Así que generar esa agencia a partir de una ley que nos va a permitir tener certidumbre en el tema y poner blanco sobre negro. Hoy un metro cuadrado de construir una vivienda vale $750, dólar oficial. Se vende a $1.200 a valor blue. Hay una distancia grande. O sea, como que tendríamos que trabajar, ¿no?, en algunos temas la rentabilidad, pero tiene que ver con lo cultural. Vos fijate que el primero que acepta o que verifica esa situación
es el escribano que es el que tiene que dar fe de los actos entre dos privados. Entonces digo, hay una distorsión muy grande, digo, que tenemos que cambiar cuestiones que tienen que ver con comportamientos culturales. Y eso también lo venimos trabajando, lo venimos charlando con desarrolladores, el tema de poner, digo, una ganancia que tenga... Por supuesto que sí, que quede ganancia, pero que los precios de los inmuebles no vayan tan altos, dice usted. Está, la verdad, desfasado, no tiene nada que ver con la realidad. Por eso el efecto de 264.000 viviendas construidas a partir del Estado a valores que tienen una referencia muy concreta, muy acotada. Eso baja el promedio. Y tenemos que tratar, digo, por eso siempre esperamos, digo, a partir del disparador fuerte, ¿no? Porque con mucho volumen del Estado, empezar a articular con los privados alternativas que tienen que abastecer otros sectores al cual nosotros no abastecemos. Uno de los sectores más importantes que está creciendo en este momento es la construcción. Y usted recién decía al comienzo de la entrevista, bueno, hay una especie de matriz de doble entrada en este tema. Por un lado, lo que son las viviendas que se hacen, que tiene que ver con un derecho de la ciudadanía, y por otro lado, el trabajo que se va generando. Digo, ¿cómo está eso y qué perspectiva hay con respecto a la creación de puestos de trabajo vinculados a este tema? No, la verdad es que nosotros superamos 120.000, más 200.000 de las obras públicas de Gabriel Catopodis, y aspiramos a fin de año nosotros a estar en más de 300.000. Por eso digo, estamos en los procesos, hablando con la UOCRA, en capacitar argentinos que puedan trabajar el tema de la construcción. Novedades que vamos generando, digo, el tema albanilas, mujeres albanilas que puedan empezar a trabajar en obras. Esto hicimos una experiencia en Avellaneda, se está haciendo en AISA, también particularmente con Malena Galmarini, el tema que las cuadrillas de mujeres, y empezar a generar un trabajo que es el mejor ordenador. ¿No había cuadrillas de mujeres que trabajaran? No había cuadrillas de mujeres. Y empieza a ver, y la verdad que lo hacen de una manera extraordinaria. Aparte, la mujer, que siempre tiene una sensibilidad superior al hombre, es mejor para enseñar. O sea, nosotros no tenemos la paciencia de enseñarle a otro. Estoy por decir que es mejor para toda la mujer. Entonces digo, la mujer tiene esa vocación solidaria que a veces después compensa los metros cuadrados que tendría que haber hecho en lo productivo, pero tiene la capacidad de enseñarle a una compañera de ella que aprenda el oficio, así que la verdad que... Usted dice que no compite con el otro. No compite con el otro. El hombre es más competitivo, y como tiene un saber, se lo guarda para él, y bueno, y tenemos tiene miedo de perderlo. Lo enseña. Entonces, y la mujer hemos encontrado que tiene esa capacidad de enseñar, esa capacidad de transmitir su conocimiento y ser solidaria, generar, la verdad, una movida que está muy buena. ¿Y cómo...? La verdad que le agradezco muchísimo que haya venido, porque estamos hablando de algo que es realmente muy importante, incluso en términos sociales, ¿no? ¿Cómo se traslada esto a lo que es esta contienda electoral de la cual yo hablaba recién? Digo, ¿en qué medida esto que se está haciendo llega de la mano de lo que es la propuesta del oficialismo, ¿no? ¿Usted ve que la sociedad lo pondera, lo ve el cambio con respecto al modelo económico que estaba entre 2015 y 2019? Lo vemos en la credibilidad y la aceptación de las propuestas y los sorteos que nosotros hacemos a través de Procrear, que cada vez va tomando más volumen. Digo, lo vemos, yo voy a entregar los créditos individualmente a cada uno de los municipios, a los bancos hipotecarios, y la primera pregunta que les hago a todos, ¿quién creía que iba a ganar? Ninguno creía que iba a ganar. Y la segunda pregunta que les hago, si hubiesen tomado el crédito, si era con el sistema UBA, y todos me contestan que no. Y entonces esto que va tomando cada vez más volumen, que va trasladándose de boca en boca, que alguien que parece un sueño, que pueda hacer una vivienda a tasa cero, devolviendo un 25% del salario, y entonces se lo cuentan a otros y otros les preguntan cómo es, entonces va tomando un volumen. Entonces ahora el desafío grande que tenemos nosotros es generar suelo urbano, ese suelo urbano que necesitamos de calidad para que las viviendas estén ubicadas en lugares como la gente se merece. Así que digo, va generando un proceso que ustedes lo comuniquen, también nos sirve y nos viene muy bien. Así que bueno, venimos tomando un proceso de volumen muy importante en lo que vamos construyendo y en lo que vamos proponiendo. Y yo digo que el desafío de Alberto haber creado un ministerio es generar una política pública, y las políticas públicas se convierten en constantes cuando la gente se apropia. Si la gente se apropia que hay un proceso de la Argentina que vino para quedarse, ahora ha sido un éxito, y si no, será un momento de la historia donde fuimos un poquitito más felices algunos y el resto no. Es interesante eso que me dijo al final, apropiarse de lo que son derechos en definitiva, para hacerlos valer. Ministro, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. Igualmente. Muchas gracias.